Ojalá y la senadora Lili Telles, cuando vaya a Ajá. solicitar intervención extranjera y a traicionar a la patria en medios extranjeros, ¿no? Pues vaya con datos, no con mentiras. Así es que lamentable, muy lamentable, Azucena, tener a una senadora, por cierto, plurinominal, porque pues no fue electa directamente, estuvo en una lista hablando mal de su país. Reitero, no conozco a nadie que odie más a México que la senadora Lili Telles. Oye, diputado. No conozco a nadie que odie más a México como la senadora Lilia Telles. Palabras muy fuertes, pero muy ciertas de el vocero de la Cámara de Diputados por parte de Morena, Arturo Ávila, en respuesta inmediata a las declaraciones de Lilia del Carmen Telles el día de hoy. Vamos a ver la nota completa, juzga y opina. Por supuesto, y gracias por dejarnos hacer una réplica. Al contrario, adelante. Senadora Lili Telles. Fíjate que la escuchábamos con mucha atención, no solamente en la entrevista que dio contigo, sino en la que hizo con Fox News, que es una de tantas. Y yo empezaría por decirte que no conozco a una persona, a una senadora, a un senador que odie tanto a nuestro país. Y lo digo no como una narrativa política, lo digo con datos contundentes. Jamás había yo escuchado a una senadora, a una persona que solicitara efectivamente la intervención de un gobierno extranjero, a pregunta expresa, aunque ella lo niegue, de la periodista Rachel Campos Duffy, de que si Estados Unidos y el presidente Trump debe de intervenir en nuestro país, ella responde que sí. Pero no solamente eso, no solamente viola los principios constitucionales de traición a la patria y el 123, que es muy claro dónde se comete traición a la patria, sino que hay una serie de mentiras que ella va a llevar a un segmento muy específico de la gente que escucha Fox News en Estados Unidos, en donde vincula directamente a la presidenta con el narcotráfico, lo cual es completamente falso, y todas y todos los mexicanos y mexicanas lo sabemos. Escuchamos también decir a la senadora Lili Telles que temía por su vida porque la presidenta quería incluso quitarle el fuero para procesarla penalmente, lo cual es completamente falso. Escuchamos perfectamente bien a la presidenta decir en la mañanera que ni siquiera entraría en un tema así porque aprovecharía esta narrativa para victimizarse. La escuchamos señalar directamente a personas de estar vinculadas con cárteles del narcotráfico, y la verdad es que es increíble la cantidad de desinformación que ella está dando, ¿no? Tú lo sabes perfectamente bien, es clarísimo, por ejemplo, la DEA, el Departamento de Estado de Estados Unidos, han reconocido como nunca la cooperación que tienen con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos comunicación, tenemos coordinación, nos apoyamos para poder luchar contra un fenómeno que ellos sufren, que ellos viven, que es este tema del fentanilo, y que por apoyo humanitario el gobierno de México ha estado apoyando, incluso haciendo cambios constitucionales y utilizando al Gabinete de Seguridad para ayudar. De la misma forma, ellos también han anunciado ayudar en el ingreso ilegal de armas, que es algo que afecta lamentablemente a nuestro país. Y solo dejar claro, ¿no? Dejar clarísimo, ¿no? Ojalá y la senadora Lili Telles, cuando vaya a solicitar intervención extranjera y a traicionar a la patria en medios extranjeros, ¿no? Pues vaya con datos, no con mentiras. Y la otra parte que me parece muy importante es que no se le olvide a la senadora Lili Telles que el único narcopartido fue su partido, el único que hay sentenciado y condenado por una corte de Nueva York, que se llama Genaro García Luna, que es un personaje que formó parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Así es que lamentable, muy lamentable, Azucena, tener a una senadora, por cierto, plurinominal, porque pues no fue electa directamente, estuvo en una lista hablando mal de su país. Reitero, no conozco a nadie que odie más a México que la senadora Lili Telles. Oye, diputado, fíjate que yo no encontré, vi las versiones estenográficas de las entrevistas, no vi la palabra intervención, la verdad sea dicha. O sea, todo lo demás, bueno, es punto y aparte. Lo del desafuero, pues no había ninguna prueba. Lo de la cárcel, pues tampoco. Pero eso de la palabra intervención, aquí la tengo frente a mí y no la veo. Mira, yo sí tuve la oportunidad porque me tocó hacer la réplica y me tocará hacer la réplica también. ¿Vas a participar en Fox News otra vez? Sí, participo esta semana en Fox News otra vez, bien. de analizar las 3 entrevistas que ha dado y la cuarta que dio en inglés también, que es un mercado distinto también. Y en 2 partes, te las voy a hacer llegar, hay 2 preguntas expresas de la periodista
en donde le pregunta que si estaría ella de acuerdo en que el presidente Trump, ¿no?, interviniera directamente para luchar contra los cárteles criminales. Expresamente así hace la pregunta. Ajá. Y la respuesta es que sí. Entonces, pues sí existe, ¿no? Te la voy a hacer llegar. Por favor. Y reitero, al margen de la solicitud de intervención y de que la senadora es una traidora a la patria, ¿no?, abiertamente lo digo, pues hay que decir también que todas las afirmaciones son falsas. Y tú eres una periodista de primera, Susana, y nos la podemos analizar afirmación por afirmación en la próxima mesa del jueves, y te puedo garantizar que no hay un solo elemento de prueba que pueda demostrar la afirmación que hace, lo cual la convierte en una persona que tiene un cargo público no menos relevante, representante de un partido político que va al extranjero a decir puras mentiras. A ver, aquí tengo algunas de las respuestas de Lili Telles, pero algunas, ¿eh? Dice... Sí. Los socialistas no sé qué. Rachel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opinas de la guerra del presidente Trump contra los cárteles? Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump intente ayudarnos contra los cárteles son los narcopolíticos. Eso es la presidenta y todo su grupo. Ella acaba de dar su respaldo, pues ya sabes, a Adán Augusto López. Eso solo Claudia y su grupo de Morena no quieren que se entorpezca la operación de los cárteles. Entonces, bueno, ahí no dice intervención, ¿estás de acuerdo? Bueno, a ver, primer mentira, ahí lo que dice, no, como no, ahí dice bienvenida, ¿no?, a una pregunta expresa de que intervenga el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles. Reitero, me parece que es una obviedad lo que está haciendo la senadora Lili Telles, ¿no? Y es falso, ¿no? Ella dice también, y piensa que habla por la mayoría de las y los mexicanos, ¿no? Y tú sabes que hoy todas las encuestas señalan que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están con la presidenta de México. Mira, vamos a escuchar, creo que aquí en la producción ya ubicaron esa parte de la entrevista que me dices, Arturo, vamos a escucharla, ¿sí te parece? Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump envíe e intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos. Eso es la presidenta Sheinbaum y todo su grupo. ¿Esa era la respuesta o no? No, hay otra respuesta, ¿verdad? También. Te la voy a hacer llegar, la voy a colocar en X. Está en las otras 3 entrevistas, pero fíjate, ¿no? La acusación que le lanza la presidenta de México, ¿no?, me parece de veras denostable. O sea, a mí me deja sin palabras ver que una persona sea tan poco institucional, que no respete una investidura y que además haga afirmaciones tan temerarias sin un solo elemento de prueba, pero sobre todo en un medio extranjero en donde va a malinformar y a desinformar, y eso es hablar mal de los mexicanos, ¿eh? Eso, créeme, la gente allá afuera lo ve muy distinto porque no tiene la mayoría de la información, ¿no? Oye, pero por eso te reitero, Susana, estaremos esta semana con Huicho Campos Duffy llevando datos. La vez pasada hicimos lo propio. ¿Y de quién crees que fueron los datos? Ni más ni menos que de las agencias de Estados Unidos, porque cuando hablamos de reducción de incautación de fentanilo, hablamos de datos de CBP. Cuando hablamos también de datos históricos como nunca en la lucha contra el narcotráfico, hablamos de dichos de la secretaria de Prensa y de la secretaria de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí me parece un tema bien lamentable, me parece un tema denostable, y me parece sin duda que si a alguien hoy podemos definir como una gran traidora a la patria, es a la senadora Lili Telles. Bueno, Arturo. Espero que estés teniendo un gran día, 25 de agosto del 2025. Muchísimas gracias por visitarnos a capítulo 1, la nota MX. Recuerda, si no te has suscrito, hazlo, es totalmente gratuito, no te cuesta absolutamente nada. Ayudas a crecer a la comunidad y a que sigamos trayendo la información más relevante del día hasta tu dispositivo. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar la respuesta de Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, en términos a lo que hace también algunos minutos la senadora Lilia del Carmen Telles habló con respecto a pedir la ayuda o el apoyo al gobierno de los Estados Unidos para acabar con el narcotráfico en México y en los mismos Estados Unidos.
Arturo Ávila no se guarda absolutamente nada, él describe los hechos y los dichos, donde al parecer, en el juego de palabras, se quiere dar a entender que la senadora Telles jamás está pidiendo el intervencionismo, pero los datos revelan otra cosa, porque a pregunta expresa que le hace la comentócrata de Fox News, en donde le dice acerca de que el apoyo, Estados Unidos intervenga en México, pues ella responde que bienvenida la ayuda. La pregunta expresa va ligada a la respuesta tácita que da la senadora Telles, y que también, pues la senadora Telles no se da cuenta que cuando dice que haya los narcopolíticos, que se les mencione a los narcopolíticos, que se tipifique en la ley a los carteles como terroristas. Y en ese sentido, todos sabemos, o cuando menos los que nos informamos un poquito más que la senadora Telles, Estados Unidos en su política ante el terrorismo significa intervencionismo, porque para ellos es una amenaza para todo el mundo. Y en ese sentido, pues ya hemos visto lo que ha sucedido en Medio Oriente con los terroristas, que no son narcotraficantes, por cierto, y que persiguen un fin muy diferente al del narcotráfico, que el fin del narcotráfico es obtener una ganancia económica. Los terroristas persiguen fines políticos, netamente. Posicionar una retórica, posicionar una idea que va ligada también a muchas otras cosas, menos a lo económico. Y pues bueno, Arturo Ávila acaba de dar ese posicionamiento muy, muy claro, y que la frase que se queda más como que clara o de la intención de esta señora es que simple y sencillamente odia a México. Imaginen ustedes que Estados Unidos intervenga a los terroristas en México. No hay que ir muy lejos. Ve Irak, ve Yemen, ve países donde Estados Unidos, con la bandera de detener al terrorismo, ha intervenido, como esos países están hechos papilla. Y Arturo Ávila pues deja muy, muy claro que esto pues simple y sencillamente no debe suceder. No sé si ustedes estén de acuerdo en que suceda eso. Me queda claro que hay quien le gusta ver arder el mundo y que no le importaría ver afectado pues hasta su propia persona con tal de pretender tener esa falsa razón, ¿no? De que así se acabó con el narcotráfico. Las cosas serían mucho peores. Ya no habría narcoterroristas, habría de todo. Sería el caos total, sin contar con la devastación del país, la estabilidad de un país que al día de hoy es estable y que principalmente en materia económica está saliendo adelante, su población, los más vulnerables, y que cada vez se está trabajando más porque exista la justicia social. ¿Qué es justicia social? Simple y sencillamente ver por los más necesitados, que el gobierno con el dinero de los mexicanos vea por los más necesitados. Claro, sin dejar atrás, sin dejar de apoyar a las pymes, a las empresas y además, pero primero lo primero, para que exista estabilidad en el país, estabilidad social y que no se reduzcan tasas de homicidios, tasas de robos, todo eso, debes de atender las causas raíces, cosa que la senadora Telles claramente no comprende. Sus problemas mentales que tiene, sus problemas cognitivos, sus problemas de entendimiento y su propia ignorancia no le ayudan mucho, aunado a que todo lo que habla, lo habla desde el intestino. Pues amigos, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. Recuerda, si no te has suscrito, ayúdanos a crecer el canal, suscríbete, no te cuesta absolutamente nada, es gratuito, deja tu like, deja tu comentario y recuerda, juzga y opina. Nos vemos la próxima, muchísimas gracias, chao.